Él es Andrés Úsuga, es abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y lo tenemos precisamente a esta hora en la línea. Señor Úsuga, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, Elkin, a Juan Pablo, a Luisa y a todos los que nos escuchan a esta hora. Muy complacido de estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Lo llamamos por dos temas principales dentro de lo que viene ocurriendo en nuestro país y es un choque de poderes. Hay un conflicto entre don Gustavo Petro y el fiscal Barbosa, el presidente y el fiscal general de la nación. Desató un choque luego que el mandatario asegurara que él es el jefe de este funcionario, que a su vez anunció que su familia salió del país por seguridad debido a la controversia. Si es el jefe don Gustavo Petro del fiscal ante la ley, ¿cómo podemos tratar este tema? No, Elkin, evidentemente no lo es y inclusive el presidente unos días después o unas horas después salió a reconocer que se había equivocado. Ahora bien, yo le voy a ser muy sincero, yo no creo que él se haya equivocado por desconocimiento o por ligereza. Yo creo que más bien lo que estamos presenciando es una pelea generada, una pelea que sabía que iba a tener ese nivel de trascendencia mediática y que se quiso hacer de esa forma. Y le voy a ser más sincero aún, creo que a los dos, cada uno encontró su objetivo dentro de esa pelea. El uno estaba buscando lo que posteriormente se pidió, que fue la recusación del fiscal. No sé si será importante explicarle a la opinión pública en qué consiste la recusación que pide la defensa del señor Nicolás Petro. Y Claro. dos, creo que exacto, y creo que el fiscal general encuentra un escenario propicio también, de cierta forma, no le faltan sino como 6, 8 meses para acabar su periodo, para hacer un lanzamiento político como opositor de Gustavo Petro o de su gobierno en las elecciones del 26. Entonces yo creo que en esa pelea de celos y de egos, creo que los dos en última salieron beneficiados y el único que pierde es el país. Entonces ahora le voy a explicar eh, cuál es el objetivo que estamos viendo unos días después acerca de la recusación. Recusación es una figura jurídica que significa que mi juez, el que me va a juzgar, no me debe juzgar porque tiene algún tipo de interés que podría afectar su juicio en la imparcialidad que debe tener un juez al momento de hacer la valoración jurídica de alguna situación. Entonces, lo que estamos viendo es que el presidente Petro plantea una pelea con el fiscal general le sale a la pelea y después de que se da un rifirrafe muy grande por 2, 3 días, entonces la defensa del ex diputado, o no sé si diputado todavía, por el Atlántico, el Pacto Histórico, Nicolás Petro, que es su hijo, simplemente sale y le dice, usted no tiene la imparcialidad suficiente para juzgar al hijo de con quien está peleando, entonces debe declararse recusado y debemos poner un fiscal ad hoc, o sea, otro fiscal que no sea usted, para que haga ese juzgamiento. Y creo que lo termina logrando, aunque no sé cómo será el desenlace de eso y a qué fiscal irán a nombrar. Me imagino que de la cuerda, porque debe ser el presidente de la República, de la cuerda del propio presidente Petro, para que no se vea tan afectado el diputado Nicolás Petro. Cuando Eso usted creo habla, que es sí, importante desde el punto de vista pedagógico. sí, abogado, cuando usted habla de que este tipo de rifirrafe o peleas, en este caso entre el presidente, el mandatario de los colombianos y el fiscal, una autoridad autónoma y que le hace daño a todo el país, en qué términos es el daño al país? ¿Por qué afecta tanto este tema, tanto político como administrativo? Es que yo creo, Elkin, que eso termina desgastando la institucionalidad, pero también creo que ese desgaste también es provocado. Yo siento que lo que están intentando hacer es demeritar
o soslayar la importancia y la autonomía de las ramas del poder. ¿Para qué? Esa es una visión pues muy mía, muy personal. Creo que están intentando mostrar que el sistema completo, no estoy hablando de una institución en particular, el sistema completo está desgastado y que como está desgastado, que es el sistema diseñado pues por la Constitución del 91, están ambientando una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es, están ambientando que se haga una nueva constitución, porque la que tenemos en este momento pues ya no funciona precisamente para la cantidad de reformas que necesita el gobierno actual. Mire que la gente tampoco es consciente de una cosa, no todas las reformas pasan por una ley. La reforma a la salud pasa por una ley, que es, de hecho hay una discusión que si es una ley estatutaria o una ley ordinaria. Pero la reforma pensional requiere de algunos ajustes constitucionales. La reforma agraria requiere de ajustes constitucionales. Las reformas distintas a la estructura de la administración del Estado requiere de ajustes constitucionales. Entonces van creando todo ese ambiente de que el texto constitucional del 91 ya no es suficiente para lo que está sucediendo, para lo que el gobierno actual plantea, y van a terminar diciendo en algunos meses, Dios quiera yo me equivoque, pero lo que estoy viendo, de acuerdo a los estudios, pues a todo lo que yo he estudiado, no solamente la Constitución, sino cada uno de los ambientes previos de todas las que nosotros hemos tenido, es decir, hay que cambiar la Constitución del 91, hay que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y hay que hacer una nueva Constitución con los nuevos parámetros que este gobierno exige. Me parece absolutamente peligroso también. Sí, a propósito de eso que usted menciona, ¿qué se necesita para hacer una nueva constitución? Para convocar a una nueva constituyente, ¿qué se necesita? ¿Debe estar el Congreso? ¿Debe estar el Ejecutivo? Hablemos un poco de eso, porque sí es Sí, un poco importante. Sí, la Constitución de Colombia se puede reformar, ojo a la palabra, que es distinta a la otra, reformar de ciertas formas. Está en los últimos 6 artículos de nuestra Constitución, esto es, del artículo 374 al 380. Y eso se reforma vía, por ejemplo, acto legislativo. Hay gente que no sabe que cuando uno elige congresistas, que cuando uno vota por un senador o vota por un representante, ellos tienen, a ver, por decirlo así en términos como muy comerciales, tienen la primera opción de modificar la Constitución. ¿Con qué? No con un proyecto de ley, los proyectos de ley tienen 4 debates, sino con 8 debates y con unos términos específicos de tiempo. Eso se llama acto legislativo y eso es lo que se requiere para modificar la Constitución. O sea, no cambiarla, sino modificarle un pedacito, quitarle un artículo, quitarle un parágrafo, ponerle un parágrafo nuevo, cambiar el texto de un artículo o de lo que estuviera ahí. Eso en cuanto a eso. Pero cuando se necesita o cuando se quiere cambiar la Constitución, ya hay que llamar a lo que la gente escucha mucho, pero no sabe qué es, que es el constituyente primario. Esto es, hay que convocar al pueblo y decirle, pueblo, ¿usted está de acuerdo en que cambiemos la Constitución? No en que la modifiquemos. A modificarla no se necesita llamar al constituyente primario, sino ¿está dispuesto sí o no a que se cambie la Constitución completamente? Y el pueblo, pues, no sé si hoy el gobierno tendrá el apoyo todavía de 11 millones de habitantes, de 11 millones de ciudadanos que votaron por él inicialmente, y adicionalmente habrá que ver con qué mayorías, porque hoy el censo electoral de Colombia está, no me acuerdo bien si entre 33, 35 millones de personas. Creería uno que al menos la mitad del censo electoral debería decir que sí. O sea, creería uno que siquiera 17 millones de ciudadanos deberían decir sí quiero cambiar la Constitución del 91. Es muy curioso porque fíjense que la Constitución del 91 se hizo con mayorías del M19 y de la izquierda liberal. Entonces uno dice, quieren cambiar una Constitución que ustedes mismos hicieron en su momento. Tendrán pues sus razones. Lo mismo más o menos que pasó con el presidente Chávez.
que cuando llegó al poder modificó la constitución que venía en Venezuela, monta una nueva constitución en el año 99, pero unos añitos después empezó a cambiar la propia constitución que la había hecho en el 99, y hoy aún tienen por ahí una asamblea constituyente instalada en funciones al mismo tiempo que tienen la Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República. Entonces, yo creo que van hacia allá, ojalá no sea así, y porque creo que la estabilidad del país y la seguridad jurídica del país no puede pasar por cada gobierno. Entonces, imagínate cada gobierno llegando a cambiar la Constitución. Yo creo que la estabilidad y la seguridad jurídica, que es la certeza de la estabilidad de las normas en el tiempo, es lo único que le da confianza a los inversionistas, no solamente los extranjeros, sino también los colombianos, para poder hacer inversiones, para poder tener proyectos en Colombia, porque el cambio de normas súbita o furtivamente no es nada conveniente para ninguno. Muy bien, muy pedagógico su tema para explicarle a la gente. Don Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, decano de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, muchas gracias por estar en Antioquia Muchísimas Amanece gracias a Legado. ti. Gracias a ti y a todos los oyentes también. Un abrazo muy especial, que tengan un feliz día. Feliz día.